estaba seguro de en dónde más podría publicar estas historias, así que pensé en compartirlas aquí. He sido oficial del SAR durante algunos años y en mi camino he visto un par de cosas que creo que quizás podrían interesarles. 1. Tengo un historial bastante bueno relacionado a encontrar personas desaparecidas. La mayoría de las veces simplemente son gente que se alejaron del camino o que terminaron resbalándose de un acantilado pequeño y que al final no lograron hallar el camino de regreso. Muchas de estas personas han escuchado esa vieja frase de quédate donde estás y no vayan muy lejos, lo cual facilita el encontrarlos. Pero he tenido 2 casos en los que eso no sucedió. Hasta el día de hoy ambos aún están en mi mente y los utilizo como motivación para no rendirme en las búsquedas actuales en las que tengo que trabajar. El primer caso se enfocó en un niño desaparecido, el cual estaba recolectando bayas junto a su hermana y sus papás. Él y su hermana estaban juntos y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Sus padres simplemente los perdieron de vista durante unos segundos y los niños se alejaron sin que se dieran cuenta. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a revisar el área. Encontramos a la hija bastante rápido y cuando le preguntamos dónde estaba su hermana, ella nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Ella nos contó que el hombre oso le dio bayas y le pidió a ella que se callara, y que también le dijo que él quería jugar con su hermanito por un rato. Lo último que ella vio de su hermano fue que él estaba montado sobre los hombros del hombre oso y que se veía tranquilo. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue el niño había sido secuestrado, pero no hallamos ningún rastro de otro ser humano en el área. La niña también nos dijo e insistió que este hombre no era normal, que supuestamente estaba cubierto de pelaje como un oso y que además tenía una cara rara. Buscamos al niño en esa área durante semanas. Fue una de las búsquedas más largas que he tenido que realizar, pero nunca encontramos ni un solo rastro de él. El otro caso se enfocó en hallar a una mujer joven la cual estaba paseando con su mamá y su abuela. Acorde al testimonio de la madre, la hija se había subido a un árbol para tener una mejor vista del bosque y nunca volvió a bajar. Esperaron en la base del árbol durante horas llamándola por su nombre antes de pedir ayuda. Nuevamente buscamos en todas partes y nunca hallamos ni un solo rastro de ella. No tengo idea de a dónde podría haber ido porque la madre y el abuelo nos aseguraron que en ningún momento la vieron bajar. 2. Algunas veces, cuando estoy buscando personas por mi cuenta propia, llevo a un perro policía conmigo y siempre parece querer llevarme a acantilado. No me lleva a colina ni a zonas rocosas, directamente me lleva a acantilados escarpados y sin posibles asideros. Siempre es desconcertante, y en esos casos usualmente encontramos a la persona desaparecida al otro lado del acantilado o a millas de donde el perro me ha llevado. Estoy seguro de que hay una explicación lógica, pero pues no deja de ser algo extraño. 3. Un caso particularmente triste involucró la recuperación de un cuerpo. Una niña de 9 años accidentalmente cayó por un terraplén y quedó empalada en un árbol muerto en la base. Fue un completo y extraño accidente, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos lo que había sucedido. La pobre mujer tuvo que ver cómo cargaron a su hija dentro de una bolsa para cadáveres en una ambulancia y dejó escapar el gemido más inquietante y destrozado que jamás haya escuchado. Fue como si toda su vida se hubiera derrumbado a su alrededor y una parte de ella hubiera muerto con su hija. Escuché de parte de otro oficial del SAR que ella se suicidó unas semanas después de que esto sucediera.
Ella no pudo vivir sin su hija. 4. Hice equipo con otro oficial del SAR en una búsqueda porque habíamos recibido informes de osos en el área. Estábamos buscando a un tipo que no había llegado a casa después de un viaje de alpinismo y terminamos teniendo que hacer una escalada serie para llegar a donde pensábamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue algo agradable. Había estado allí por casi 2 días y su herida obviamente estaba infectada. Pudimos llevarlo a un helicóptero y escuché de parte de uno de los que el tipo era absolutamente inconsolable. El tipo se la pasó hablando todo el tiempo de cómo todo estaba yéndole bien en su escalada y que cuando llegó a la cima había un hombre allí. El chico aseguró que este hombre no tenía equipo de alpinismo y que también llevaba puesta una parca y pantalones de esquí. El chico se acercó al hombre y en un momento dado, el hombre extraño se dio la vuelta, y el chico vio que este hombre no tenía rostro. El chico se asustó y terminó tratando de bajarse de la montaña demasiado rápido, por lo que se cayó. Dijo que pudo escuchar al tipo toda la noche, bajando la montaña y dejando escapar horribles gritos apagados. Esa historia me perturbó muchísimo. Me alegro de no haber estado allí para escucharlo. 5. Una de las cosas más aterradoras que alguna vez me haya pasado fue la búsqueda de una joven que se separó de su grupo de excursionistas. Salimos a buscarla hasta altas horas de la noche porque los perros habían detectado su olor. Cuando la encontramos, ella estaba acurrucada bajo un gran tronco podrido. Había perdiendo sus zapatos y su mochila, y estaba claramente en estado de shock. Ella no tenía ninguna herida, y pudimos hacer que ella caminara con nosotros de regreso a la base de operaciones. En el camino, ella se la pasó mirando detrás de nosotros y preguntándonos por qué ese hombre enorme con ojos negros nos estaba siguiendo. No pudimos ver a nadie, así que lo descartamos como un extraño síntoma de shock, pero en cuanto más nos acercamos a la base, más nerviosa se puso la mujer. Ella siguió pidiéndome que le dijera al hombre de ojos negros que dejara de hacerle caras a ella. En un momento dado, ella se detuvo y se dio la vuelta y comenzó a gritar hacia el bosque diciendo que quería que él la dejara en paz. Ella no iba a ir con él, dijo, y no nos entregaría a él. Finalmente conseguimos que siguiera moviéndose con nosotros, pero entonces comenzamos a escuchar ruidos extraños que provenían de todos lados. Sonaban casi como alguien tosiendo, pero de una manera más rítmica y profunda. De una forma tipo insecto, realmente no sé cómo describirlo. Cuando finalmente llegamos y entramos a la base de operaciones, la mujer se volteó hacia mí, y sus ojos eran tan anchos como puedo imaginar que un humano podría abrirlos. Ella tocó mi hombro y dijo, él dice que te diga que te aleje. A él no le gusta mirar la cicatriz en tu cuello. Tengo una pequeña cicatriz en la base de mi cuello, pero está casi oculta debajo de mi cuello y no tengo idea de cómo logro verla esta mujer. Justo después de que ella dijo eso, escuché esa extraña tos en mi oído, y casi siento que el corazón se sale de mi boca. La empujé a la base de operaciones, tratando de no mostrar lo asustado que estaba, pero tengo que decir que me puse muy feliz cuando salimos del área esa noche. 6. Esta es la última que contaré y probablemente sea la historia más extraña que tenga. Ahora no sé si esto se da en todas las unidades del SAR, pero en la mía es una especie de cosa tácita y regular con la que nos topamos. Puedes intentar preguntar sobre esto a otros oficiales del SAR, pero incluso si saben de lo que estás hablando, probablemente no dirán nada al respecto.
Nuestros superiores nos han dicho que no hablemos de ello y llegado a este punto todos nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera parece extraño. En casi todos los casos en los que nos hemos tenido que adentrar muchísimo en la naturaleza, estoy hablando de 30 o 40 millas de bosque, en algún momento nos encontraremos con una escalera en medio del bosque. Es extraño, digo, es casi como si tomaras la escalera de tu casa, la removieras y simplemente la pusieras en el bosque. La primera vez que vi una, pregunté al respecto y otro oficial me dijo que no me preocupara, que era algo normal. Todos a los que les pregunté me dijeron lo mismo. Quería ir a verla, pero me dijeron muy enfáticamente que nunca debía acercarme a ninguna de ellas. Ahora, simplemente las ignoro cuando me encuentro con ellas porque realmente sucede con tanta frecuencia. Tengo más historias para contar si alguno está interesado. Si alguien tiene una teoría acerca de las escaleras, puede decirme en los comentarios. Me he vuelto a conectar esta noche y he quedado bastante impresionado por la asombrosa cantidad de interés que parece haber generado mi post. Primero, abordaré algunas cosas que ustedes han mencionado, principalmente porque puedo verificar muchas de las cosas de las que él ha hablado. Tenemos muchos de estos casos extraños de personas desaparecidas y la mayoría de las veces no se resuelven. Eso los encontramos en lugares donde no tienen ningún sentido. Personalmente, no he estado en muchos casos como esos, pero compartiré algunos en los que he estado y una historia que mi amigo me contó que se relaciona con esto. Hubo muchos comentarios acerca de las escaleras, así que los mencionaré brevemente aquí y también incluiré una historia. Las escaleras vienen en una variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas, siendo solo ruina, pero otras son bastante nuevas. En una ocasión vi un conjunto de escaleras que parecían venir de un faro. Eran de metal y en espiral, casi pasadas de moda. Las escaleras no son infinitas o van más allá de lo que puedo ver, pero algunas son más altas que otras. Como dije antes, imagínense las escaleras de su casa como si las removieran y simplemente las pusieran en medio de la nada. Por desgracia, no tengo ninguna foto de ella. Nunca se me ocurrió intentar acercarme a ellas de nuevo después de la primera vez y realmente no tengo ganas de arriesgar mi trabajo por ellas. Lo intentaré de nuevo en el futuro, pero realmente no puedo prometer nada. Algunas personas expresaron confusión sobre el chico que se encontró con el hombre sin rostro. Solo para aclarar, cuando el escalador ascendió y llegó a la cima de ese pico, vio a otro hombre con una parca y pantalones de esquí. El tipo de parca y pantalones de esquí era el hombre sin cara. Perdón por la confusa redacción de esa historia. Intentaré evitar eso en el futuro. Muy bien, estas son las nuevas historias. 1. En cuanto a las personas desaparecidas, diría que la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas a eso. Las otras son llamadas de rescate, personas que se cayeron de acantilados y terminaron lesionadas, personas que se lastimaron con fuego. No creerán con qué frecuencia sucede esto último. En su mayoría, las víctimas de esto son adolescentes menores de edad, borrachos, personas mordidas o picadas por animales o insectos, etc. Somos un equipo fuerte y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar rastros de personas perdidas. Eso es lo que hace que los casos en los que nunca encontramos rastros de ellas sean tan frustrantes. Un caso en particular fue algo frustrante y molesto para todos nosotros, porque encontramos el rastro de una persona desaparecida, pero eso solo nos llevó a más preguntas que respuestas. Un anciano había estado caminando solo por un sendero bien establecido, pero su esposa nos llamó para decir que él no había venido a casa a la hora en la que debía ser. Aparentemente este hombre tenía antecedentes de convulsiones y a su esposa le preocupaba que no hubiera tomado sus medicamentos y le hubiera dado una convulsión. Antes de preguntar, no tengo idea de por qué la señora pensó que fue una
buena idea haberlo dejado salir solo. ¿Por qué no se le ocurrió haber ido con él? No pregunto ese tipo de cosas porque pasado cierto punto realmente no importa, simplemente alguien desapareció y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en una formación de búsqueda estándar y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en un abanico para asegurarnos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, una llamada vino por la radio diciéndonos que nos dirijamos a la ubicación de los veteranos, y fuimos de inmediato. Usualmente, cuando se nos pide que vayamos todos a una ubicación específica es porque generalmente esto significa que la persona perdida está herida y se necesita un equipo completo para ayudarla a salir de manera segura. Nos reunimos de nuevo, y uno de los veteranos estaba parado en la base de un árbol con las manos a los lados de la cabeza. Le pregunté a mi amigo qué estaba pasando y él señaló las ramas de este árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero había un bastón colgando de una rama a una altura de al menos 10 metros del suelo. La pequeña correa en el mango se había colocado alrededor de la rama y estaba colgando allí. No había forma de que el tipo lo hubiera podido lanzar tan lejos y no vimos ninguna otra señal de su presencia en el área. Analizamos al árbol, pero era obvio que no había nadie en él. Todos nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al anciano, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a los perros, pero estos perdieron su rastro mucho antes que llegara a este árbol. Finalmente, la búsqueda se suspendió, porque había otras llamadas que teníamos que atender, y pasado un cierto punto, no había mucho que pudiéramos hacer. La esposa del tipo nos llamó todos los días durante meses preguntando si habíamos encontrado a su marido y fue desgarrador escucharla cada vez más desesperada. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan inquietante, pero creo que fue solo por su absoluta improbabilidad. Eso y las preguntas que surgieron. ¿Cómo demonios había llegado el bastón de este tipo allí? ¿Alguien lo mató y lo arrojó allí como un extraño trofeo? Hicimos nuestro mejor esfuerzo para encontrarlo, pero fue casi como una burla. Todavía hablamos de eso de vez en cuando. 2. Los casos de niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa en qué circunstancias se pierden, nunca es fácil encontrarlos, y siempre tememos a hallarlos muertos. No es común, pero sucede. David Paulides habla mucho sobre los niños que los equipos del SAR encuentran en lugares que no deberían estar. Honestamente puedo decir que he escuchado más sobre este tipo de casos que las veces en las que me vi involucrado en uno, pero compartiré un caso de ese tipo en el que estuve involucrado y en el que sigo pensando hasta el día de hoy. Una madre y sus 3 hijos salieron de picnic en un área del bosque que tiene un pequeño lago. Uno tenía 6, uno tenía 5 y el otro aproximadamente 3. La madre los estuvo vigilando a todos de cerca y, según ella, nunca los perdió de vista en ningún momento. Ella nunca vio a nadie más en el área, lo cual es algo importante de decir a la hora de reportar niños desaparecidos. Cuando el picnic terminó, ella empacó sus cosas y comenzaron a regresar al área de estacionamiento. Ahora este lago está a solo 2 millas en el bosque, y está en un sendero claramente establecido. Es casi imposible perderse desde el área de estacionamiento hasta el lago, a menos que deliberadamente te salgas del camino como un imbécil. Sus hijos caminaban delante de ella, cuando de repente escuchó lo que parecía ser alguien caminando detrás suyo. Ella se dio la vuelta, y en los 4 segundos que no miró, su hijo de 5 años desapareció. Ella pensó que tal vez el niño se había salido del sendero para orinar o algo así, por lo que le preguntó a sus otros 2 hijos si es que habían visto a dónde se había ido. Ambos niños le dijeron que un hombre enorme con una cara terrorífica salió del bosque, tomó la mano del niño y lo condujo a los árboles. Los 2 niños restantes no parecían perturbados o asustados. De hecho, ella nos dijo más tarde que ambos parecían drogados.
O sea, lucían un poco desorientados. Entonces, por supuesto, la mujer se asustó y comenzó a buscar frenéticamente a su hijo en el área. Ella estuvo gritando su nombre por un largo rato, y en algún momento, ella creyó haber escuchado a alguien responder a sus gritos. Ahora, obviamente, uno no puede correr ciegamente hacia el bosque buscando a alguien, y menos si tienes a otros dos niños contigo, por lo que se calmó y llamó a la policía, y estos nos enviaron de inmediato. Respondimos y comenzamos a buscarlo. En el transcurso de esta búsqueda, que abar comillas, nunca encontramos un solo rastro del niño. Los perros no pudieron detectar ningún olor, no encontramos ropa, arbustos rotos o literalmente nada que pudiera significar que un niño hubiera estado allí. Por supuesto hubo sospechas sobre la madre por un tiempo, pues realmente no es raro que haya padres que pierdan a sus hijos a propósito, pero estuvo bastante claro que ella estaba completamente destruida por todo. Buscamos a este niño durante semanas, con mucha ayuda voluntaria, pero finalmente la búsqueda terminó y tuvimos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios continuaron la búsqueda por cuenta propia, y un día recibimos una llamada en la radio en la que se nos informó que se había encontrado un cuerpo y que necesitaba ser recuperado. Nos dijeron la ubicación y ninguno de nosotros podía creerlo. Pensábamos que se trataba de un niño diferente. Pero salimos a unas 15 millas del sitio donde desapareció y efectivamente, encontramos el cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de descifrar cómo llegó este chico a dónde estaba desde que lo encontramos y nunca he encontrado una respuesta sólida. Resulta que un voluntario simplemente estaba en la zona, porque pensó que sería una buena idea buscar en un lugar donde a nadie más se le ocurriría buscar, en caso de que alguien hubiera asesinado al niño y hubiera querido ocultar su cadáver. El voluntario llegó a la base de una ladera alta y rocosa y a mitad del camino vio algo. Miró a través de sus binoculares y efectivamente era el cuerpo de un niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Él reconoció el color de la camisa del niño, por lo que supo de inmediato que se trataba del niño desaparecido. Ahí fue cuando llamó a la policía. Nos llevó casi una hora bajar su cuerpo y ninguno de nosotros pudo creer lo que estábamos viendo. Este niño se hallaba a 15 millas de donde había desaparecido. No había forma posible de que él hubiera podido haber subido allí solo. Esa pendiente es bastante traicionera y es difícil escalarla incluso para nosotros con nuestro equipo profesional de alpinismo. Un niño de 5 años no tiene forma de llegar allí, de eso estoy seguro. Lo extraño no fue solo eso, sino que también el niño no tenía ni un solo rasguño. Sus zapatos habían desaparecido, pero sus pies no estaban dañados ni sucios. Eso fue lo que nos hizo descartar la posibilidad de que un animal lo hubiera arrastrado allí. Y por lo que podíamos decir, él no llevaba mucho tiempo muerto. En aquel entonces, el chico había estado perdido allí más de un mes, y parecía que llevaba muerto como máximo un día o dos. Todo fue increíblemente extraño y fue una de las llamadas más desconcertantes que he tenido. Descubrimos más tarde que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta la muerte, probablemente a altas horas de la noche 2 días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha es una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Lo 3. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue la búsqueda de un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este fue uno de esos casos en los que sabíamos que íbamos a encontrarlo porque los perros habían detectado un fuerte rastro de olor y vimos señales claras de que estaba en la zona. Terminamos encontrándolo vivo en un arbusto de bayas a aproximadamente media milla de donde había sido visto por última vez. El niño ni siquiera había estado consciente de que había ido muy lejos. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, lo
cual me alegró porque realmente no soy muy bueno con los niños y me resulta difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo volvíamos, ella decidió darme un desvío para mostrarme uno de los puntos donde tendemos a encontrar personas desaparecidas. Una pequeña laguna en la tierra cerca de un sendero popular y la gente generalmente se mueve cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos por ahí. Estaba a unos pocos kilómetros de distancia de donde nos encontrábamos y llegamos allí en aproximadamente una hora más o menos. Mientras caminábamos por la zona y mientras ella me señalaba los lugares donde había encontrado gente desaparecida en el pasado, vi algo a lo lejos. Ahora, necesito explicarles que esta área en la que nos encontrábamos se halla aproximadamente a 8 millas del estacionamiento principal, aunque hay caminos secundarios que la gente puede tomar cuando desea no alejarse demasiado. Pero el bosque en donde trabajo se halla en tierras protegidas por el Estado, lo que significa que aquí no se puede construir nada, ni negocios ni residencia. Lo máximo con lo que te podrás encontrar aquí será torres de vigilancia o refugios improvisados hechos por vagabundos que creen que pueden salirse con la suya. Pero desde ahí, yo podía ver que lo que sea que fuera esa cosa tenía bordes rectos, y una de las cosas que aprendes rápidamente aquí es que la naturaleza rara vez hace cosas rectas. Se lo señalé a mi entrenadora, pero ella no dijo nada. Simplemente se detuvo y me dio permiso de acercarme a esa cosa. Me acerqué a unos 6 metros de esa cosa y todos los pelos en mi cuello se erizaron. Era una escalera. En medio del maldito bosque. En el contexto adecuado, eso probablemente sería la cosa más benigna de la historia. Era una simple escalera normal, con una alfombra beige en ella y con una altura de aproximadamente 10 escalones. Pero en lugar de estar en una casa donde obviamente debería estar, estaba aquí en medio del bosque. Los lados de los escalones no estaban alfombrados, obviamente, y podía ver que estaba hecha de madera. Era casi como un glitch, como cuando en un videojuego una casa no se carga correctamente y todo lo que puedes ver es la escalera. Y ahora estaba parado allí mirándola y sintiendo como mi cerebro trataba de procesar y darle sentido a todo eso. Mi entrenadora se acercó y simplemente se quedó parada allí a mi lado mirando la escalera como si fuera lo menos interesante del mundo. Le pregunté qué carajos estaba haciendo eso aquí y ella solo se rió. Ja, acostúmbrate, novato. Vas a ver muchas de ellas por aquí. Me dijo. Comencé a acercarme, pero ella me agarró del brazo. De una manera bastante firme. Yo no haría eso si fuera tú, me dijo. Su voz se oía muy causada, pero su agarre era apretado y yo simplemente me quedo mirando. Vas a verlas todo el tiempo, pero no te acerques a ellas. No las toques, no las subas. Solo ignóralas. Comencé a preguntarle por qué, pero su mirada me dijo que estaría mejor si no preguntaba. Terminamos avanzando, y no volví a tocar el tema por el resto de mi entrenamiento. Ella tuvo razón, yo diría que de cada 5 llamadas a las que asisto en algún momento acabaré cruzándome con una escalera. A veces están relativamente cerca del camino, tal vez dentro de 2 o 3 millas. A veces están a 20 o 30 millas literalmente en el medio de la nada y solo las encuentro durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Por lo general, muchas de ellas se hallan en buenas condiciones, pero a veces me encuentro con algunas que parecen haber estado allí por milenios. Hay de distintos tipos y tamaños. Las más grandes que he visto parecen haber salido de una mansión de a principios del siglo y tienen al menos 3 metros de ancho, con escalones que ascienden al menos 15 o 20 pies. He intentado hablar de ellas con otras personas, pero siempre me dan respuestas parecidas o iguales a las de mi entrenadora. Es normal. No te preocupes por ellas, no son un gran problema. Pero no te acerques a ellas ni las subas. Actualmente a veces me encargo de ayudar a entrenar a los nuevos reclutas y cuando estos me preguntan acerca de ella también les doy la misma respuesta, aunque realmente no sé qué decirles. Realmente espero algún día tener una mejor respuesta, pero por ahora eso no ha ocurrido.
4. Esta historia es un poco más triste que espeluznante. Un joven desapareció a finales de invierno y en esas épocas se prohíbe ir más allá de los senderos establecidos. Cerramos muchos de ellos en invierno, pero algunos se dejan abiertos todo el año a menos que haya toda una mierda de nieve. Hicimos una operación de búsqueda por él, pero teníamos aproximadamente 6 pies de nieve en el suelo. Era un año inusualmente pesado de nieve y por desgracia sabíamos que era muy probable que no lo lográramos hallar hasta la primavera, que es cuando ocurre el deshielo. Efectivamente, cuando llegó el primer gran deshielo, un excursionista reportó un cuerpo un poco alejado del camino principal. Lo encontramos en la base de un árbol, en una pila de nieve derretida. Supe de inmediato lo que había pasado y me asustó como una mierda. Estoy seguro que cualquier persona que esquí, haga snowboarding o que simplemente pase mucho tiempo en las montañas y que esté leyendo esto probablemente ya se habrá imaginado que ocurrió cuando la nieve cae de un árbol. Esta no se acumula de manera tan gruesa debajo de las ramas. Esto sucede más con los abetos debido a que sus ramas tienen una especie de forma de paraguas cerrado. Esto causa que la nieve se acumule alrededor de la base del árbol y lentamente se acumule más y más hasta cubrir todo el tronco, teniendo como resultado toda una pila de nieve aguada, ramas sucias y aire cubriendo casi todo el árbol. Literalmente hay ocasiones en las que la nieve se ha acumulado tanto que lo único que se puede ver del árbol es su punta flotando de la nieve. A estas cosas se les conoce como trébol y realmente no son muy fáciles de ver si es que no sabes bien lo que estás buscando. Siempre que llega el invierno colocamos carteles de prevención en el centro de bienvenida y siempre procuramos que sean grandes para que la gente sepa cuán peligrosos son. Pero por supuesto, y como es de esperarse, cada año que recibimos una cantidad enorme e inusual de nieve, siempre hay gente que o no leyó las advertencias, o simplemente no las tomó en serio, causando que descubramos sus cadáveres en primavera. Mi mejor suposición es que este joven estaba haciendo senderismo y se cansó o le dio un calambre al caminar en la nieve profunda. Se acercó al árbol para descansar en su base sin saber que había una trébol debajo de él y se cayó. Se quedó cabeza abajo con los pies hacia arriba y la nieve circundante se derrumbó a su alrededor. Incapaz de liberarse, se asfixió. A esto se le llama asfixia por inmersión en nieve y generalmente no ocurre excepto en nieve muy profundo. Pero si te quedas atascado en una posición extraña, como le pasó a este tipo, incluso 6 pies de nieve pueden ser letales. Lo que más me asustó fue imaginar cómo debió haber luchado. Estando de cabeza abajo, en el frío glacial no murió rápidamente. La nieve debió haber formado una pila densa encima suyo, provocando que le fuera totalmente imposible salir. Y a medida que le fuera imposible respirar, es obvio que debió darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ni siquiera puedo imaginarme lo que debió haber pensado este chico en sus últimos momentos. 5. Muchos de mis amigos menos aficionados me han preguntado si alguna vez he visto a un hombre cabra cuando he atendido una llamada. Desafortunadamente, o supongo que afortunadamente, nunca he tenido un incidente así. Creo que lo más cercano que he tenido ha sido esa chica y su hombre de ojos negros de la que les hablé en la primera entrada, pero de ahí en fuera, no he vuelto a experimentar algo similar. Sin embargo, hubo una llamada en la que sucedió algo similar, pero no estoy seguro de estar dispuesto a atribuírselo al hombre cabra. Nos informaron que una anciana se había desmayado al lado de uno de los senderos y que necesitaba ayuda para volver a la zona principal. Caminamos hasta donde ella estaba y lo primero que encontramos fue a su marido, el cual se veía fuera de sí. Él corrió hacia nosotros. Bueno, en realidad se podría decir que más que correr, en realidad trotó, y nos explicó que él se salió un poco del camino para mirar algo a lo lejos y que de repente, su esposa comenzó a gritar detrás suyo. Él asustado corrió hacia ella y ahí fue cuando la vio desmayarse. La subimos a una camilla y mientras la llevábamos al centro de bienvenida, ella se despertó y comenzó a gritar nuevamente. La tranquilicé y le pregunté qué fue lo que pasó.
No recuerdo al pie de la letra lo que dijo, pero en esencia, lo que sucedió fue lo siguiente. Ella estaba esperando a que su marido regresara al camino, cuando de repente comenzó a escuchar un sonido extraño. Ella explicó que el sonido se parecía bastante al maullido de un gato, pero se oía bastante raro y no tenía idea del por qué. Ella se acercó un poco más a donde parecía estar la fuente del sonido para escuchar mejor y empezó a sentir que lo que fuera que estaba produciendo el ruido se estaba acercando. Ella dijo que cuanto más se acercaba, más incómoda se sentía, hasta que finalmente descubrió que era lo que estaba raro con ese sonido. Recuerdo lo siguiente que mencionó, porque fue tan extraño que realmente dudo que algún día pueda olvidarlo, incluso si lo intento. No era un gato. Era un hombre diciendo miau miau miau. Solamente miau miau miau. Pero no pudo ser un hombre, porque yo jamás he escuchado a un hombre con esa voz. Pensé que mi audífono se estaba apagando, pero no fue así, porque lo ajusté y aún así sonaba como un zumbido. Era horrible. Sentía que lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido se estaba acercando, pero no podía ver qué era, y cuanto más se acercaba, más miedo tenía, y lo último que recuerdo fue haber visto algo salir de los árboles. Creo que ahí fue cuando me desmayé. Ahora, obviamente, yo estaba un poco perplejo del por qué diablos un tipo estaría afuera en el bosque gritándole miau a las personas. Así que una vez que bajamos de la montaña, le dije a mi superior que iría a examinar el área para ver si podía hallar algo de interés. Él me dio permiso, tomé una radio y caminé de regreso hasta el lugar donde ella se desmayó. No vi a nadie más allí, por lo que seguí caminando 1,5 kilómetros, y cuando volví a la zona donde la mujer se desmayó, salí del camino para darme una idea de dónde la anciana podría haber visto venir a esa cosa. En este punto, ya estaba atardeciendo, y realmente no tenía intenciones de estar solo en el bosque por la noche, así que decidí regresar a la base para reanudar mi búsqueda por la mañana. Pero justo cuando empecé a darme la vuelta, comencé a escuchar algo a lo lejos. Me detuve inmediatamente y grité pidiéndole a cualquier persona en el área que se identificara. En ningún momento me pareció sentir que el sonido se acercara, ni tampoco lo sentí más fuerte, pero tal como lo había descrito la anciana, sonaba exactamente como un hombre diciendo miau miau en un tono monótono realmente extraño. Se oía bastante cómico, pero casi se escuchaba como la voz de ese tipo en South Park con la electrolaringe Ned. Me salí del camino y me dirigí a la dirección de la que el sonido parecía venir, pero no me acerqué. Era casi como si viniera de todas direcciones. Eventualmente el sonido simplemente desapareció y decidí volver al centro de operaciones. No recibí más informes como ese y aunque volví a esa área por la mañana, nunca más volví a escuchar ese ruido. Supongo que podría haber sido un niño estúpido yendo por ahí tratando de asustar a la gente, pero aún así, tengo que admitir que fue algo bastante extraño. Esas serían todas las historias por ahora. Lamento que esto se haya vuelto un enorme muro de texto. Quiero contarles acerca de las historias de mi amigo y puedo asegurarles que son muy buenas. También tengo algunas historias más mías, creo que a ustedes les gustará. Lamento mantenerlos en suspenso otra vez, pero con suerte las historias aquí lo compensan y los ayudarán a estar tranquilos las próximas 24 horas hasta que pueda publicar nuevamente. Edit. Como a varios les han gustado y quieren escuchar más, mañana voy a recopilar todas las historias posibles en un enorme post. Incluiré las historias de mi amigo y también veré si puedo convencer a otros de mis compañeros de contarme la suya. No sé cómo se sentirán algunos con estos muros de texto gigantes que escribo, pero si ustedes están bien con ello, entonces publicaré un montón de historias. Suscríbete para más historias de terror, likea y comparte con el amigo más miedoso que tengas. Buenas noches y ten cuidado, está detrás de ti.